Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este jueves 29 de mayo del 2025. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este jueves, por sorpresa, para decir esto. Hace 7 años, los actuales socios del señor Sánchez dijeron que apoyaban una moción de censura para combatir la corrupción. Si fuesen consecuentes, ahora deberían hacer lo mismo sin ninguna duda. Seré claro. La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad, yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Y es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Si no pueden hacerlo en unas urnas, podrán hacerlo en la calle, en una concentración convocada por el primer partido de España el próximo 8 de junio en Madrid. Somos más las personas que no toleramos prácticas mafiosas y debemos de demostrarlo en las calles. Pues el tiempo dirá si esto puede cambiarlo todo, pero Feijóo reacciona, da un paso al frente y estos que han escuchado son los dos mensajes que hoy ha lanzado el presidente del Partido Popular en una declaración institucional organizada de urgencia después de meses y meses de escándalos diarios de corrupción, pero que anoche escalaba a una nueva dimensión al publicarse este sonido, audio del Confidencial. Esto es Pedro Sánchez directamente con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Ya no son mensajes en clave, ya no es el uno, es Pedro Sánchez, según confiesa uno de los 3 fontaneros de las cloacas socialistas, Pérez Dolcet, quien lidera la operación de destrucción de la UCO. Es el audio que destapaba anoche el diario El Confidencial, que pudieron escuchar en este programa y que ha precipitado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya decidido que es el momento de actuar. Llama a llenar las calles, lo han escuchado, y pide apoyos para una moción de censura. Anoche hay que decir que con algo de demora Feijóo ya reaccionó en la red social X a este audio destapado por El Confidencial con el mensaje «Toda mafia tiene un capo». Este mediodía, Feijóo ha decidido que era el momento de organizar una declaración institucional, 10 minutos, y ha ido al grano desde el primer instante de esa comparecencia. Lamento tener que comparecer en estas circunstancias, pero nadie, y digo nadie, que tenga un mínimo de aprecio en nuestro país, puede ignorar el estado de putrefacción al que nos tiene sometido el actual gobierno. El partido, el gobierno y la familia más directa del actual presidente del gobierno están rodeados de corrupción. Que nadie se engañe. Todo esto que estamos viviendo y leyendo y escuchando son prácticas mafiosas que no caben en democracia. Sí, en otros regímenes, pero en democracia no. La inmoralidad de este gobierno y de este presidente es incompatible con la decencia democrática. Y ante una situación así hay que decir, basta. Esto ya va solo de una cosa. Decadencia o limpieza, mentiras o integridad, cloacas o decencia, democracia o mafia. Este ha sido el tono que ha mantenido durante los 10 minutos de intervención Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP, en primer lugar, ha querido referirse, escuchen al presidente del gobierno. Servir a la nación como presidente del gobierno es un honor y hace tiempo que ya no es digno de ejercerlo. Dure lo que dure, su mandato está en fase terminal porque no da más de sí. Y cuanto más se resista, más será la humillación con la que se irá. La corrupción no salió de la Moncloa con el cese de su número 2, ni saldrá con un expediente a 2 o 3 mandados o mandadas. La trama de corrupción saldrá de la Moncloa cuando salga de ella el señor Sánchez. Y no encontrará cortafuegos posible. Y después se ha dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los medios de comunicación, todos ellos en el punto de mira de este gobierno. A ambos les hace Feijóo esta consideración.
No tienen que defenderse ni pedir perdón por hacer su trabajo. En todo caso, es con ellos con los que hay que disculparse por las presiones que están sufriendo. Tienen que seguir ejerciendo su labor, en libertad y en conciencia, porque se deben solo al imperio de la ley. Tendrán siempre nuestro apoyo y nuestro respeto. Y Feijóo también se ha dirigido a la sociedad española para decirle que estamos ante una situación, ha dicho el líder del PP, inasumible, incompatible con la decencia democrática y que por eso hay que decir basta y llenar las calles el próximo domingo 8 de junio. No es la primera vez que el Partido Popular convoca a los españoles para salir a la calle, pero el momento actual apremia. En 2024 ya se hizo con la amnistía y tampoco es la primera vez que Alberto Núñez Feijóo vuelve a poner sobre la mesa la opción de la moción de censura contra Pedro Sánchez. Ya lo hizo hace unos meses en plena ofensiva del gobierno contra el Poder Judicial. En aquella ocasión el motivo fue la reforma judicial del gobierno que limitaba las acusaciones populares que tanto molestan al sanchismo. En ese momento Feijóo apeló directamente a los de Puigdemont. En esta ocasión no lo ha hecho. Y a esta hora, lo último que sabemos es que el Partido Popular no va a iniciar ningún tipo de contacto con los grupos parlamentarios. Feijóo dice que tiene la mano tendida, dice que no cabe otra salida que la de Pedro Sánchez fuera del Palacio de la Moncloa, pero al mismo tiempo el PP es consciente de que ahora mismo los números son los que son y no dan. Luego vamos a sacar la calculadora. Y por lo que van deslizando algunos, pues esa propuesta de una hipotética moción de censura en este momento estará muy lejos. Como decíamos antes, el tiempo dirá si estamos o no ante el principio de un cambio. Pero aún así Feijóo ha hecho lo que muchos le venían reclamando, liderar una respuesta que sirva para transmitir la extraordinaria gravedad de la situación que atraviesa España en este momento. Otra cosa es que lo pueda conseguir. Y la pregunta, a esta hora de la noche, a las 8:08, ¿con qué apoyos cuenta en este momento el líder del Partido Popular? ¿Hay margen para explorar otras opciones? Y lo más importante, ¿y qué dicen en Moncloa? ¿Cómo se lo han tomado? ¿Por dónde respiran? Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez pensaba que vetando, Rubén, a las preguntas de la prensa hoy en Moncloa junto al primer ministro esloveno, a lo mejor ya hoy le dejaban en paz, pero bueno, a las 12 del mediodía ha comparecido, se ha adelantado a esa intervención de Sánchez en la Moncloa, el líder del Partido Popular, con anuncio sorpresa que nadie esperaba. ¿Y cómo lo han recibido en el gobierno y en Ferraz? ¿Qué dicen? ¿Qué te cuentan? Pues de momento, tranquilidad en Moncloa. De ahí su confianza ciega en que al final, y pese a los cantos de sirena por parte de Feijóo para armar una moción de censura, los socios seguirán respaldando a Sánchez. ¿Qué nos dicen fuentes del gobierno? No hay trama de corrupción y como no la hay, los socios, que no están locos, no van a hacer una moción de censura, sentencian en privado tras escuchar la declaración institucional del líder de la oposición. En Moncloa creen que no tiene ningún sentido lo que dice Feijóo sobre la manifestación del día 8 de junio. Le desean que consiga sacar más gente de la que sale en Valencia a pedir cada poco la dimisión del presidente autonómico, Carlos Mazón. Sí, ha hablado María Jesús Montero, te iba a decir Rubén, ha hablado la vicepresidenta del gobierno, número 2 del Partido Socialista, si te parece vamos a escucharla. No se puede seguir asistiendo a una escalada de insultos que ya no sé dónde terminan. O sea, después de decirle al señor Sánchez lo que Feijóo le ha dicho, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Cuando uno ya está en la agresión verbal directamente, ¿no? Porque para mí, esa expresión, para mí, desde luego es agresiva, muy agresiva, y para mí supone, desde luego, también un límite que nunca se tenía que haber pasado. Bueno, Rubén, te voy a pedir que nos ayudes con los números, porque con las opciones que ahora mismo hay sobre la mesa, la cosa está complicada. Luego vamos a ir con los socios, nos cuentas. Hay tranquilidad en Moncloa porque ellos dicen, o ellos creen, que ahora mismo los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez no le van a dejar tirado. Luego vamos a ver qué es lo que están diciendo. Pero el partido de Santiago Abascal, Vox, después del anuncio de Alberto Núñez Feijóo, ¿qué dicen los de Abascal?
Bueno, pues la verdad es que solo los de Vox respaldan de momento abiertamente la moción de censura, porque Rufián, por ejemplo, en X, ya decía, la red social antiguamente conocida como Twitter, ya decía que Feijóo pide el apoyo a partidos que su principal socio de gobierno ilegalizaría, prometiendo gestión mientras sostiene a Amazon. Tampoco Junts, lo contaremos ahora, parece por la labor, y fuentes socialistas nos cuentan que las relaciones entre el Partido Popular y PNV están rotas, tanto en Madrid como en el País Vasco, así que lo tiene complicado, y de ahí que hoy Santiago Abascal haya pedido a Feijóo, bueno, pues que presente la moción de censura ya de manera abierta. Señor Feijóo, no es la hora de asambleas ni de manifestaciones de partido. Es la hora de romper todos los acuerdos con el Partido Socialista. Y es la hora también de presentar una moción de censura que explique a los españoles cuál es la alternativa que ofrecemos a este gobierno de delincuentes. Bueno, lo que no parece que apoya Vox es la manifestación, o no parece que vaya a participar, del próximo día 8 de junio, y sí que invita al Partido Popular, a Alberto Núñez Feijóo, a que dé el paso de registrar una moción de censura que no cuenta con los números ahora mismo. El PNV, nos decías, Rubén, con el PNV no puede contar el Partido Popular, por supuesto. Bueno, pues Rufián desde que hace de abogado defensor de las causas del hermano de Sánchez y de Begoña Gómez en Televisión Española, nadie esperaba tampoco por su parte que expresara la necesidad de poder echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Pero, ¿y los de Junts? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues Jordi Turull se ha manifestado también en X, al igual que Rufián, y ha condenado pues esta votación que hubo esta semana en Europa, cual se rechazó que el catalán sea una lengua oficial. Han responsabilizado, han comprado el argumento de Moncloa, que responsabiliza a Feijóo de este rechazo, aunque lo cierto es que la mayoría de países han votado en contra para que evitar que el catalán sea una lengua comunitaria, y le recordaba esto y decía que bueno, que es una broma, ¿no?, que Feijóo proponga una moción de censura, así que los 137 del PP y los 33 de Abascal se quedarían muy cortos, en 170, lejos de los 176 que se necesitan para sacar una moción de censura. Como mucho podrían llegar a tener el apoyo de Coalición Canaria, y también podrían llegar a tener, no lo sabemos, el de Unión del Pueblo Navarro, pero serían, volvemos al mismo, 172, les faltan todavía para llegar a 176. Bueno, Puigdemont, que todavía debe estar en plena digestión por esa enésima vez que Bruselas le dice que su guerra con la lengua no le interesa a nadie y que está completamente solo. Tampoco se puede uno fiar de lo que haga el partido del fugado. Bueno, pues Rubén, si te cuentan algo más o te dicen algo más desde Ferraz o desde Moncloa, nos pides paso y volvemos a conectar contigo. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo. Bueno, luego plantearemos ya nuestra tertulia en la parte política. Pablo Planas, Alejandro Vara y a Luca Costantini, ¿cómo ven ellos la intervención de hoy del líder del Partido Popular, y sobre todo si creen que el anuncio de Feijóo está a la altura del momento de extrema gravedad que estamos atravesando? Pero leyendo hoy el diario El País, esta mañana también nos enterábamos de que no era solo sensación nuestra, que parece que es verdad, que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, empieza ya a sobrar en el Palacio de la Moncloa, en el gobierno de Pedro Sánchez. Dice esta información, y les voy a leer el textual, que el Partido Socialista ha vivido con mucha angustia y con enfado interno las últimas polémicas alrededor de la UCO, y que por eso varios dirigentes consultados confían en que el próximo relevo en el Ministerio del Interior, provocado por la salida del secretario de Estado Rafael Pérez, mano derecha de Marlaska, sirva como revulsivo en un departamento muy desgastado políticamente, y también para rebajar la tensión que se respira entre el Partido Socialista y la cúpula del Ministerio. Y aquí hacemos una parada. ¿Tensión? ¿Desde cuándo? ¿Tensión entre el Partido Socialista e Interior? ¿Por qué motivo? ¿Por qué cuestión debería tensionar una actuación del Ministerio del Interior a la cúpula de un partido político? Pues lo cuenta la noticia, fíjense. Dice que, y vuelvo a abrir de nuevo comillas, dice que algunos acusan a la cúpula de Interior de no enterarse de cuestiones que afectan directamente al partido, como las informaciones sobre los informes de la UCO. Y que algunos dirigentes socialistas llevan meses expresando en privado su malestar con lo que interpretan como cierto descontrol en Interior. Es decir, que en el gobierno vuelven al discurso de que la UCO es la que está filtrando los informes, y dos, que Marlaska es el responsable de no haber sabido parar
esas filtraciones. O lo que, en palabras de Leire Díez, que no se siga tirando de la cuerda para que se llegue a donde nadie quiere que se llegue, ni a nadie le interesa que se llegue, que es lo que dijo, según ha desvelado el diario El Mundo, al comandante imputado Villalba sobre Aldama. Hoy Leire Díez, por cierto, se estrena en La Vanguardia, donde no habían dedicado demasiadas líneas a las cloacas socialistas como, esto es curioso, luego lo comentaremos con Pablo Planas, objeto volador no identificado, le llaman en el Partido Socialista. Pero quédense también con la otra afirmación que incluye hoy en su crónica el diario El País. Y esperan que el próximo relevo como mano derecha de Marlaska sirva como revulsivo en un departamento muy desgastado políticamente. Porque hasta ahora nos habían contado el diario El País, el martes, que lo que desgastaba era ser secretario de Estado de Seguridad y que por eso lo había dejado Rafael Pérez. Pero hoy dice la noticia que lo que está desgastado políticamente son los perfiles que hay al frente del ministerio. Y aquí hoy tenemos un nuevo nombre del día, que es Aina Calvo. Aina Calvo ha sido la elegida, ya no sabemos si por el propio grande Marlaska, para ser el relevo de Rafael Pérez y, por lo tanto, la nueva secretaria de Estado de Seguridad. Borja, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y qué sabemos de Aina Calvo? Bueno, pues Aina Calvo, de 56 años y nacida en Palma de Mallorca, es licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Ciencias de la Educación, aunque prácticamente toda su vida profesional la ha dedicado a la política en las filas del Partido Socialista. El único trabajo que se le conoce fuera de la política es el que desempeñó durante 3 años como profesora de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación en la Universidad de las Islas Baleares. Ejerce como profesora universitaria hasta el año 2003, que es el año en el que se afilia al Partido Socialista y comienza su trayectoria política como diputada en el Parlamento Balear y va ascendiendo. En el gobierno de Zapatero, Aina Calvo ejerce de subdirectora general de Cooperación y Promoción Cultural Exterior. De ahí dio el salto a la alcaldía de Palma, donde lideró el ayuntamiento entre el 2007 y el 2011. Aina Calvo mantuvo su acta como concejal en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca hasta la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. A partir de entonces, la nueva número 2 de Interior ocupa cargos políticos de ámbito nacional, primero como directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, después como delegada del Gobierno en las Islas Baleares y en la actualidad era secretaria de Estado de Igualdad hasta que ha sido reclutada por Marlaska. Medios de comunicación de la cuerda del gobierno, como por ejemplo el diario.es, cuentan que Aina Calvo es una persona muy próxima al núcleo de confianza de Pedro Sánchez y que tiene muy buena sintonía con el aparato federal del partido. Dicen que la nueva número 2 de Interior tiene una trayectoria política marcada por su lealtad orgánica al PSOE. En El País apuntan a que Calvo tiene una conexión directa con el partido que no tenía Rafael Pérez, que era una persona de la confianza de Marlaska, pero sin trayectoria política. Aina Calvo cuenta además con cierta experiencia en el trato con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de su etapa como delegada del Gobierno en Baleares. Aina Calvo, estoy leyendo el titular que le dedica al diario La Vanguardia, una moderada para apagar el incendio en Interior. Cuenta hoy ABC que lo más urgente en el ministerio de Marlaska era buscarle un sustituto a Rafael Pérez. Y de ahí la noticia de este jueves. Pero que quien ya lo tendría también es el propio grande Marlaska. Titula hoy ABC que la dimisión del número 2 de Interior ha abierto la puerta a Marlaska y señala a una sucesora, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que desde que el lunes salieron los audios de la fontanera del Partido Socialista de María Leire Díez, no ha abierto todavía la boca, no se ha pronunciado. Les contamos aquí en este programa que tenía un desayuno informativo el lunes y que no acudió finalmente y lo comunicó con muy pocas horas de antelación. Dice ABC que la salida de Marlaska no supondría ninguna desautorización de su gestión y que, según le cuentan algunas fuentes, el ministro es quien ha mostrado en alguna ocasión que es él el que se quiere marchar del gobierno. ¿Y a qué espera?
Y si es así, ¿por qué tiene tanto interés por saber? Esto lo contaba La Razón. Si él también aparece en los WhatsApps de Sánchez con Ábalos. Sobre la dimisión de Rafael Pérez, su ya exsecretario de Estado, cuenta este diario, el diario ABC, que la realidad sobre su marcha es que no hay o no existen motivos extraños, porque ya llevaba tiempo pidiéndolo, esto ya nos lo habían contado, y que lo único que faltaba era pues ponerle una fecha de salida concreta. Y eso es lo que ocurrió el martes. Pero si la fecha ya estaba cerrada, si Rafael Pérez ya sabía que iba a dejar su cargo un martes por la tarde, un poquito antes de las 7, ¿por qué tiene la semana entera o tenía la semana entera con actos en su agenda? Porque esto lo cuenta hoy El Español. Y además da detalles. Por ejemplo, esta semana Rafael Pérez tenía cerrada una reunión con la presidenta de Cruz Roja para hablar de la falta de colaboración de la ONG en puertos y en aeropuertos, que no es un asunto menor porque además esto está generando muchísimo malestar en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y también en las unidades de seguridad de la policía. Era una reunión importante. Y ya sabía que no iba a asistir. Se supone. Juez de carrera, 7 años junto a Marlaska, Pegasus, el caso Gali, el crimen de Barbate, la tragedia de la valla de Melilla, el escándalo del cese del coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la UCO, uno de los más reconocidos. Recuerdo todavía la crónica que el día de Fernando Lázaro a nivel interno en la Guardia Civil, importantísimo su papel en el final de la banda terrorista ETA, el escándalo después del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, los beneficios penitenciarios, las excarcelaciones a etarras, la cesión de competencias a los Mossos para apartar a la policía de la Guardia Civil en Cataluña, todo esto con Rafael Pérez como número 2 de Interior. A lo que, además, habría que añadir su vinculación en la trama Koldo. Al final nos vamos a tener que creer que era cierto lo de que Rafael Pérez se marcha desgastado. Pero seguro que con lo que no contaba el ministro del Interior, Grande Marlaska, es con que hasta Leire Díez hoy le ha mostrado la puerta de salida. Y atención, Borja, a lo que ha dicho en declaraciones a Telecinco ha sido. Sí, abrimos comillas. Yo también tengo opinión, y mi opinión es que no me puedo creer que a nadie en el Ministerio de Marlaska le hayan saltado las alarmas sobre esta trama corrupta que lleva varios años operando. No entiendo cómo Marlaska ha cometido ese error. ¿No sabía nada? ¿En un fraude de cientos de millones de euros? ¿Con guardias civiles hablando con corruptos? Marlaska tiene culpa invigilando. Leire Díez señalando también al ministro del Interior. Y no es solamente cosa del país, como vemos. Pero como Leire Díez está muy activa en medios de comunicación en estas últimas horas, parece ser que está atendiendo a todo el mundo, también ha hablado en esas declaraciones para Telecinco, Borja, de cómo va avanzando su trabajo de investigación, ¿no?, como periodista. Bueno, sobre eso ha dicho varias cosas. Volvemos a abrir comillas. Puede parecer curioso, pero después del expediente informativo que me ha abierto mi partido, estoy tranquila, estoy aliviada y estoy relajada, porque este expediente me va a permitir, de una vez por todas, que mi partido sepa toda la podredumbre que he investigado. Se lo voy a explicar todo, punto por punto. Y ha añadido Leire Díez. Es un expediente informativo, quieren saber qué hay, pero estoy convencida de que no va a ir a más, no me van a expulsar, no hay ningún motivo detrás. Es más, en cuanto conozcan todo lo que sé, me lo van a agradecer. Y espero que el PSOE me defienda. Pues lo están haciendo. No se podrá quejar. Porque a esta hora de la noche, Leire Díez sigue sin estar expulsada del partido. Ni siquiera sancionada. Ya nadie se atreve tanto a renegar de ella. Escuchen a María Jesús Montero. Verán, yo creo que tenemos que estar todos muy prevenidos de que la estrategia que está siguiendo la derecha y la ultraderecha en nuestro país es justamente esa. Es la de difundir, trasladar permanentemente bulos, mentiras, invenciones, realidades paralelas, para que se hable de todo menos de lo que le preocupa a los ciudadanos. Y lo que se hace ni más ni menos, y solo a raíz
de una publicación en medios de comunicación o en pseudomedios de comunicación, lo que se hace justamente es trasladar un expediente informativo para saber qué alcance tiene lo que ahí se publica, en donde no se aporta ningún tipo de prueba de que esta persona hablara en nombre de nadie, porque se dice en algunos medios que habla en nombre del PSOE, pero en ningún momento esta persona habla en nombre del PSOE, ni tiene el PSOE conocimiento de ninguna situación. Pero la reacción que más nos ha llamado la atención, sin duda, ha sido la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, porque si el lunes dijo que ella no estaba para comentar conversaciones privadas, después de la estresante sesión de control a la que fue sometida ayer en el Congreso, la cosa ha cambiado. El ruido que tenemos es insoportable, pero los hechos que se están conociendo, insisto, con la presunción de inocencia, de ser veraces, son gravísimos. Tolerancia cero en nuestro país con la corrupción y con las formas que la acompañan. Luego Luca nos va a contar más sobre este cambio de opinión. No es asunto menor. Después de haber ejercido de pararrayos, a lo mejor hace bien en protegerse Yolanda Díaz, porque el caso Leire sigue disparado. La Fontaneda de Ferraz buscó información para acabar con la UCO, buscó información para destruir al fiscal Grinda, buscó información para silenciar a Aldama, para sacar de la circulación al juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, y según hemos conocido hoy, también para ir contra la juez Viedma, la juez instructora del caso David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Cuento hoy la razón que la cloaca socialista también llegó a Badajoz y que la Fontanera contactó con una decena de empresarios imputados por corrupción para que le facilitaran información sobre jueces y sobre fiscales que le pudiera ser útil en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. Y el modus operandi era el mismo. Leire Díez les ofrecía aliviar sus penas en sus respectivos procesos judiciales y a cambio de información privilegiada, con la familia no se juega, llegó a decir Leire en uno de esos encuentros. El trato estaba ahí. Pero lo más llamativo, según las fuentes consultadas por La Razón, es que Leire Díez se adelantó a lo que entonces nadie sabía que iba a pasar. O casi nadie. Porque no solo se interesó por quienes eran los jueces de instrucción en Badajoz, no solo preguntó por esto. Antes de saberse que Gallardo iba a cambiar de opinión y que iba a pedir su aforamiento, Leire empezó a preguntar por quiénes eran los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la instancia donde, salvo sorpresa, caerá el caso. Qué casualidad, ¿verdad? Si nada de esto había sido diseñado con premeditación, ¿qué olfato tenía Leire Díez para adelantarse al siguiente paso? Empresarios imputados por corrupción para que le facilitaran información sobre jueces y fiscales. Y les vamos a decir más. A las 9 de la noche, en este programa, nos pide paso Miguel Ángel Pérez, porque va a contarnos algo, pasito más, de lo que les acabamos de decir. Les puedo adelantar solo una pincelada. No hubo solo reuniones con empresarios imputados. Hubo algo más. Y lo voy a dejar aquí, porque no puedo decir más. A las 9 de la noche, los detalles con Miguel Ángel Pérez. Una pausa y vamos con el resumen informativo. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.